De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente del cuerpo del Señor, come y bebe y juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para coméis, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunéis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Si lo leemos de esa manera, es muy... nosotros, a través de la historia, ahí se queda un ratito parado, por favor, a través de la historia aplicamos esto para la Santa Cena. En lugar de ser un acto de gracia a la Santa Cena, lo hemos convertido en un acto legalista, ¿no? Totalmente legalista, y que en lugar de acercarnos a la mesa con actitud y gratitud a Dios por la obra y de la mesa del Señor y recordar lo que Él hizo por nosotros y que aún estamos en proceso, ¿no? Estamos en proceso de santificación y hemos empezado la glorificación. Cristo ha muerto en la cruz del Calvario y no es el fin, sino es el principio del fin hasta la eternidad. A través de ello, muchas personas, cuando participan de la Santa Cena, en lugar de salir celebrando la victoria de Cristo, salen tristes. Ahora vamos a leerlo del versículo 17, 1:17. 11:17, perdón. Estamos en Corintios. Pero 1 Corintios 11:17. Vamos a leer todo el pasaje, hermano. Ese es el problema cuando sacamos un texto fuera del contexto. Cuando el pasaje se lee dentro de todo su contexto, es una bendición. No tengo ahorita a la mano la Reina Valera, pero creo que la Reina Valera hace una separación, ¿no? A veces. Sí, la cena, precisamente, la Reina Valera hace una separación, ¿no? Abusos de la cena, y lo pone, ¿no? Entonces ahí ya como que hay otro pasaje, pero en realidad el pasaje comienza en el 1:17 y termina en el 34. Pero dice así la palabra del Señor, 11:17 de 1 Corintios. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo porque no os congreguéis para lo que es bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifieste entre vosotros lo que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casa para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que para vosotros es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebéis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que come y bebe la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunáis para comer, esperaos unos a otros, y si alguno tiene hambre, coma
en su casa para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Tomen asiento, amado hermano. La mesa del Señor, o la Santa Cena, como también se le conoce, es un acto de adoración, hermano. Porque una de las cosas que Pablo y Lucas, su discípulo, hacen, dice, es en memoria de mí. Debe ser un acto de celebración, ¿no? Y como decíamos el domingo pasado, debe tener más importancia de la que le estamos dando. Lamentablemente, en estos siglos pasados y este presente, la Eucaristía o Mesa del Señor o Santa Cena ha ido perdiendo su importancia trascendente, porque hay solamente dos sacramentos, ¿no? O dos ordenanzas, es el bautismo en agua y la Cena del Señor. Dios, por medio de ese Espíritu, nos ayude a volver a esos principios. Y en eso, nosotros como iglesia tenemos que ser, si amamos a Dios realmente, cuando haya Cena del Señor, vengamos meditando en el Señor y posiblemente el tiempo se extienda, ¿no? Yo sé que estamos muy pendientes del tiempo en este tiempo, pero Steve Lawson es un predicador, un director de un seminario o universidad, de gracia a vosotros, de la iglesia que pastorea John MacArthur. Aparte de ser un tremendo predicador expositivo, es historiador, ¿no? Él dice de que antes la iglesia se reunía, la iglesia donde se predicaba la palabra, la sana doctrina, y se reunía más tiempo, y que esa palabra, de una u otra manera, afectaba a la humanidad, ¿no? Porque quieras o no quieras, tú y yo somos impactados por la palabra, y la palabra va a cumplir su efecto. Y quieras o no quieras, tú, si eres un hijo de Dios, como resultado de esa palabra, algo va a suceder contigo. Tiene que haber un cambio, porque si la has oído, la has entendido, y el Espíritu Santo, ¿no?, te ha hecho que eso que has entendido lo impregnes en tu mente y en tu corazón, tú lo vas a vivir. Sí o sí, ¿me entiendes? Y conscientemente o inconscientemente, tú vas a impactar a la humanidad. Pero la iglesia últimamente, o los cultos son muy extensos, no porque se predique mucho la palabra, sino porque se canta mucho, ¿no? A veces yo puedo encontrar a hermanos o hermanas que están escuchando música y música y música, pero le pregunto, ¿escuchas tú algún mensaje, alguna enseñanza? No, hermano, la iglesia canta mucho, pero no va a la palabra, no va a la fuente, ¿no?, que nos va a transformar. La palabra y el espíritu y la palabra tienen que estar de la mano para transformar nuestras vidas e impactar la humanidad. Hay cosas que hemos hecho y que son buenas para la iglesia, y hay cosas que hay que corregirlas para volver a ser impactados por el Señor, ¿no? Y la Cena del Señor debe realmente impactar nuestras vidas cada vez que lo tomemos. La Pascua se celebraba una vez al año nada más, pero la Cena del Señor se celebra por indeterminadas veces. No hay un límite para decir esto solamente, o una tradición que lo hacemos en tal fecha, o lo normamos. Dios nos ayude, ¿no?, a salir de esos moldes, y cuando el Espíritu de Dios o el Señor, por medio de su palabra, nos hable, logos, se encarne en nosotros, la palabra que es Cristo se encarne en nosotros, y seamos impactados y reunirnos alrededor de la mesa del Señor,
es reunirnos a la mesa del Señor, alrededor de esa mesa. Es trascendental, ¿no? Pablo está trabajando un tema, es la forma como los corintios habían entendido el Evangelio. Y realmente no lo habían entendido correctamente. Un sector de ellos, no toda la iglesia, hermano. Un sector de esa iglesia, y principalmente pareciera que eran los que tenían posiciones sociales altas, ya sea políticas, ya sea económicas, y que estaban dentro de la iglesia, y que a la hora de celebrar la cena del Señor, la Santa Cena o la mesa del Señor, no lo hacían correctamente. No se sabe realmente por qué razón ellos lo hicieron de esa manera. Pablo no lo aborda, ¿no? Pero dijimos la semana pasada que Pablo les enseñó a ellos el Antiguo Testamento y que ellos entendían lo que Pablo le estaba hablando, ¿no? Porque tú dices, pero ¿cómo Pablo le está hablando de esta manera? Es que Pablo tuvo más de 2 años pues, en Corinto, ¿no? Si estuvo en Éfeso 3 años prácticamente, les enseñó y como decíamos, la Biblia que se usaba no era la Biblia completa, era el Antiguo Testamento, ¿no? Pablo es el primero que comienza a escribir. El primer escritor de la Biblia, del Nuevo Testamento, es Pablo, ¿no? Y después sigue Lucas, y ya después siguen los demás, ¿no? Pero Pablo es el primero que comienza a escribir. No es como algunos miran, ¿no? Mateo fue primero, después escribió Marcos, no. Ese fue ya el canon o los Dios por medio de los padres de la iglesia o lo que usó para que se estableciera el orden de la Biblia. Eso ya fue otra acción de Dios. Pero Pablo era un hombre que conocía muy bien la palabra de Dios y amaba al Señor y tuvo un encuentro tan poderoso con Dios que él fue usado por Dios y él recogió las tradiciones que habían, las tradiciones correctas, como era la mesa del Señor, cómo se celebraba. A Pablo no fue que Dios le reveló directamente, no. Pablo llegó un día a un culto y en ese culto había cena del Señor, ¿no? La mesa del Señor, la Santa Cena, y él miró y participó de eso. Si la miramos históricamente, hermano, históricamente, mucha gente moría por causa, en los primeros años, por causa de celebrar la mesa del Señor o la Santa Cena, ¿no? Cuando la iglesia comenzó a ser perseguida y la iglesia se reunía debajo de la tierra, en las catacumbas o en forma escondida, muchas veces dentro de los que habían, de los miembros de la iglesia, había gente que se introducía y después decía no, y avisaba a los que se reunían a la iglesia, no, se van a reunir en tal lugar y a tal hora, ahí van a estar. Y a veces entraban y lo mataban a la hora que estaban celebrando precisamente la mesa del Señor, la Santa Cena, ¿no? Esto, por eso digo que es tan trascendente, tan importante, que Satanás ha querido destruirla, ¿no? Y no ha podido. Por eso nosotros no podemos hacer lo contrario al propósito de la mesa del Señor. Cuando nos reunimos alrededor de la mesa del Señor, se reúne la iglesia, ¿no? Y ya hemos hablado en 1 Corintios 17 de que lo que Pablo está diciendo, que el cuerpo, ¿no? El cuerpo somos nosotros ahora, la iglesia, ¿no? Eso es lo que Pablo va a afirmar y va a introducir en el pensamiento de la iglesia. A los corintios le va a hacer recalcar que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo se reúne alrededor de la mesa en iguales condiciones. Ni uno es más, ni uno es menos. Ahí se depone toda posición. Si yo estoy como pastor o el que oficia la misa, la mesa del Señor, o lo está oficiando, no es superior a los demás, es tan igual como cualquiera de ustedes, como cualquier creyente. Solamente son posiciones que Dios da porque alguien tiene que ver un orden en la iglesia. No, la iglesia no es un desorden, ¿me entiende? La iglesia tiene un orden, por lo tanto, todos participamos, todos para el Señor, venimos como pecadores. Ayer precisamente enseñaba o predicaba en la conferencia de matrimonio y les decía, el Señor a través de mi persona nos hace recordar a través de Gomer
que Oseas, Dios le dice a Oseas, anda y cásate con esa prostituta, ¿no? Cásate con esa ramera, cásate con ella. Cásate con ella, cásate con esta adúltera. Y Oseas le hace caso y se casa. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra prostituta, ramera, ¿no? Uy, qué escándalo. Pero así venimos nosotros a Cristo, hermano. Nosotros éramos así, vendidos al pecado, por causa de adorar a dioses paganos o adorarnos a nosotros mismos, porque la idolatría es... A veces yo de repente no adoro a un Dios, pero yo soy mi Dios, pues. Yo me siento superior. ¿Por qué el orgullo hace tanto daño? Porque la persona que está lleno de orgullo es una persona idólatra, que se ama a sí mismo, ¿me entiendes? Y somos para Dios, si nosotros dejamos a Dios, el que tiene que tener el primer lugar en nuestra vida, y ponemos cualquier cosa en lugar de Dios, ya no estamos prostituyendo, no estamos depravando como creación de Dios, porque hemos sido creados para adorar a Dios. Yo sé que es fuerte la palabra, pero ahí Dios le lleva a Oseas a experimentar lo que es el dolor que él como Dios siente y experimenta cuando su pueblo, que era Israel en ese caso especialmente, le había dado totalmente la espalda y paraba detrás de todos los dioses habidos y por haber. Finalmente Dios los castiga, ¿no? Y los saca de la tierra prometida de Canaán hasta el día de hoy. Las 10 tribus de Israel siguen vagando por el mundo, no sabemos dónde están, solo Dios lo sabe. Cuando venga Cristo, antes de la venida de Cristo, Él va a hacer algo y esas tribus se reunirán, ¿no? Y Él se encargará, y ahí está, hay que leer el Antiguo Testamento. Pero nosotros, Pablo está claro en que lo él está diciendo. El problema es que hay división en la iglesia porque ellos han distorsionado totalmente la mesa del Señor o la Santa Cena, y los ricos o los que tienen poder, economía, se adelantaban a comer y comían y lo convertían en un festín prácticamente, ¿no? Comían hasta llenarse, era gula lo que hacían, y se emborrachaban algunos. Y en esa condición después participaba de la mesa del Señor, ¿no? Pablo, más que el pecado que están cometiendo ellos, lo que Pablo censura es el más grande pecado que hay, que no están teniendo en cuenta a Dios. Porque el autor de la mesa del Señor y de la Santa Cena es Dios. Para que haya esa Santa Cena o mesa del Señor, Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para que Él muriera por nosotros en la cruz del Calvario y dejara su vida por nosotros, la entregara por nosotros. Entonces, cuando Dios salva, nos salva para hacernos hijos de Dios, para transformarnos al origen como hizo Adán y a Eva. Dios no nos salva para que nosotros tengamos posiciones y en esas posiciones vayamos a adorar a Dios, vayamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. No, Dios nos llama a ser siervos. Por eso que Pablo insiste tanto en la palabra siervo, esclavo. Si usted lee las presentaciones de Pablo de sus cartas, cuando habla de siervo hay momentos que él habla de esclavo, no habla ni siquiera de siervo, habla de esclavo. Nosotros somos esclavos de Dios. Cuando entendemos por la gracia que Dios ha hecho todo por nosotros, nosotros somos sus esclavos. El esclavo no puede hacer nada por sí mismo, nada. Todo lo que el esclavo hace es lo que su dueño y su amo le dice que haga. Si él hace algo que el dueño no le ha dicho, el dueño tiene la potestad hasta aún de matarlo. Así era la esclavitud antes. Y nosotros solamente estamos llamados a vivir en la gracia de Dios. Cuando nos salimos de la gracia de Dios y comenzamos nosotros a querer hacer la obra de Dios, es ahí el gran fracaso. Como se decía hoy día en la mañana, la ley es para esto, la ley para demostrarnos cuán pecadores somos, cuánto necesitamos de Dios. Pero Dios no solamente viene con la ley y nos dice, esto te pasa, no. Dios te dice ahora, aquí está Jesucristo, aquí está el Espíritu Santo, aquí está. Cristo murió por ti, para que tú te apropies de la gracia.
para que la gracia sea para ti. Por eso Pablo nos dice tan brillantemente en ese texto que lo conocemos, ¿no? En Efesios 2:8, por gracia soy salvo, dice, por gracia, no dice por tu obra, no dice porque te has esforzado, porque has entendido, porque te has sometido, porque eres obediente, no dice eso. Pablo no dice, o Jesús mismo no dice, tú eres santo porque te has santificado a ti mismo. No, somos santos porque por pura gracia Él nos ha santificado en la cruz del Calvario. Él nos ha salvado por pura gracia. Es decir, la ley nos hace reconocer que es imposible salvarnos. Entonces, en la cena del Señor, no puede ver que yo soy más que tú. No, todos somos iguales, toditos somos iguales. Y ese era el pecado que Pablo está diciendo. El pecado es eso. El pecado que Pablo está combatiendo y que Dios siempre se va a enojar, se va a irar, es que cuando en una iglesia hay escogidos especiales, ¿no? Dios nos ayude, hermano. Si nosotros como pentecostales entendemos la gracia de Dios en la magnitud que Dios quiere que la entendamos, olvídese, hermano. Tú vas a ver poder de Dios. Poder de Dios en una forma increíble. No legalismo, hermano. Cuando ya tú te metes al legalismo, yo me meto al legalismo, ya fallé ya. Ya tengo problemas con Dios, ¿me entiende? ¿No? Si nosotros, por ejemplo, este lugar, ¿no?, en que estoy acá, a veces hay momentos que yo quiero sacar hasta las flores, ¿no? De verdad. Yo se lo digo, ¿no? Yo se lo digo personalmente. Nunca me ha gustado las flores, nunca, hermano. Lo hago porque es una costumbre, una tradición. Y a veces la silla, ¿no? ¿Por qué tenemos sillas acá? Cuando ponemos a alguien acá, sin darnos cuenta, hermano, estamos diciendo, él tiene más importancia que ustedes. Es el mensaje que damos, ¿no? Acá está el reverendo, acá está el tal persona. No, hermano, delante de Dios todos vamos a... Yo soy reverendo aquí por la misericordia de Dios, que Dios me ha permitido llegar a esa posición. Pero esa posición a veces no nos ayuda antes. Cuando aquel que no la entiende y la comprende, se convierte en un problema. Cuando tú no sabes manejar o someterte a Dios, humillarte delante de Dios ante el poder que Él te da, ante la autoridad que Él te da, se convierte en un problema. Entonces, esos problemas había en la iglesia de Corinto. Personas que tenían posiciones espirituales. Entonces, se seleccionaba, ¿no? ¿Te imaginas que primero, vamos a ver, hermano, esta es la mesa del Señor, a ver, pasen todos los hermanos, tales, los miembros de la junta, los líderes. Atrás se quedan los hermanos que no son líderes. Primero van a participar en la cena del Señor todos ellos. Bueno, de repente dice, oye, está bien, está bonito, está en orden. Va a haber un orden. No, hermano, ahí hay pecado ya. Todos vienen. Ahí tú te pones. Ya si la posición que tú pongas en ese momento no prevalece. Lo que prevalece en la mesa del Señor, que tú y yo somos salvos. Que hemos sido salvados por pura gracia. Y esto era lo que la iglesia de Corinto no había entendido y comprendido. Y eso pasa a veces también en algunas iglesias, amado hermano. No hablo de las iglesias católicas, no. Hablo de las iglesias evangélicas, hablo de las iglesias pentecostales. A veces pareciéramos y miramos a los anglicanos, ¿no? Los anglicanos tienen un parecido con los católicos. Tienen algunas cosas los católicos, los luteranos también, ¿no? Pero a veces ellos cuando participan de la cena del Señor, ¿no?, de la mesa del Señor, de la Santa Cena, le dan más importancia que nosotros, hermano. A veces el culto gira en torno a la mesa del Señor. Y si hay dentro de la mesa del Señor, de la administración, vamos a poner que cambiemos el molde. Dios nos está dirigiendo a cambiar el molde. Porque acá, en el versículo 28, ¿qué dice Pablo? Porque, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma y beba del pan. Perdón, voy al versículo 26, me he equivocado. Porque todas las veces que comís este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Proclamáis. No es que el acto en sí, escucha bien, iglesia, no es que el acto en sí de la mesa del Señor, la Santa Cena, es una proclamación. No. Lo que está diciendo aquí Pablo es que
durante el momento en que se está ministrando la Santa Cena o la mesa del Señor, se debe proclamar. ¿Qué se hacía antes? Se comía. Esa era la Pascua. Y al comienzo parece que ellos hicieron algunas cosas, unos ajustes a la Pascua y metieron al medio de toda la situación la mesa del Señor. Ahí donde vienen los problemas. Es muy probablemente que fue eso lo que ellos hicieron. Porque Jesús, ¿cómo estaba? Estaba celebrando la Pascua, ¿no es cierto? Y de un momento a otro él para y cambia. Dice, vamos a hacer esto. Algo nuevo introduce Jesús. No había Jesús con toda la autoridad que él tenía. ¿Te imaginas? Para los apóstoles, para los discípulos que estaban ahí. Uy, ¿qué está pasando? No, esa es la tradición, no puede ser, mira lo que está haciendo Jesús. No, Jesús está cambiando e innovando algo que es totalmente para la gloria de Dios. Así como la Pascua era una vez al año, Él va a establecer la mesa del Señor, la Santa Cena. Y eso va a tener más importancia a partir del momento, dice, porque antes lo hacían por la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero ahora lo van a hacer por la liberación de los pecadores a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y de su resurrección. Esa es la razón principal, la celebración de la liberación de nosotros los pecadores de la muerte y que Él ahora nos da vida. Entonces, Cristo, en medio de eso, lo que aquí Pablo está diciendo, se tiene que proclamar, volver a recordar lo que Cristo hizo o una prédica o una enseñanza que hable sobre la mesa del Señor, sobre su muerte, sobre su resurrección, sobre su segunda venida, pero que incida, que va a reforzar lo que tú y yo vamos a compartir la mesa del Señor a la hora de tomar el pan y tomar el vino o el jugo de uva que se va a repartir y tú lo vas a participar activamente en ello. Pero por eso que hay que proclamar, porque proclamar es alzar la voz, ¿no? Proclamar es dar un mensaje apasionado, proclamando las buenas nuevas de salvación, pero tiene que girar en torno a este evento, porque la historia de la humanidad, ¿dónde cambia? La historia de la humanidad cambia en la cruz. En la cruz cambia la historia de la humanidad. Ahí es donde cambia la historia de la humanidad. Antes de Cristo y después de Cristo. Ahí, por eso que aquí Pablo nos está diciendo, ahora sí, vamos rápidamente al versículo 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Cuando dice examínese, pruébese si usted está bien con sus hermanos. Pruébese, Jesús, por ejemplo, está predicando el Sermón del Monte. Y de un momento a otro dice, si tú traes tu ofrenda al altar y de ahí te acuerdas, te das cuenta que tu hermano tal está resentido contigo, que tu hermano tal no te da la mano, que tu hermano tal no te quiere saludar. Porque pasa a veces hay hermanos que tienen ese problema, hermano. Que no te saludan, no te dan la mano, tú ni sabes lo que pasó. ¿No? Por ejemplo, hace un momento yo salí porque aquí había un tema con el cofre de las ofrendas, ¿no? Y tuve que ir a traer, porque estaba con mi nieta y tuve que traer rápido esto. Y el hermano Benito me dio la mano y yo le di la mano pero rápido, ¿no? De repente si el hermano se puede resentir por eso, ¿no? Pero yo sé que no se va a resentir, pero hay hermanos que se resienten por eso. Hay hermanos que son bebitos, todavía están con el pecho de su mamá todavía, ¿no? Usando pañales y todo lo demás. Y tú dices, pero si tiene 30 años, hermano, no puede ser. Sí, hay bebitos así de 30 años en la fe, pero no han crecido, se resienten. Y tú no sabes por qué te quitó el habla, por qué no te saluda. O hiciste algo que ni siquiera tú fuiste consciente, pero a él ofendió. O de repente escuchó un chisme, porque hay hombres y mujeres tan chismosos que son expertos en distorsionar, que ellos ni cuenta se dan el daño que hacen, porque después cuando les toca a ellos, ahí viene el gran problema, ¿no? Entonces, tú no sabes. Y Jesús, ¿qué dice? Anda, deja tu ofrenda
No presentes tu ofrenda. Anda y reconcíliate primero con tu hermano y después ven y deja tu ofrenda. ¿Cuánto más? En la mesa del Señor, ¿me entiendes? Vamos a participar de la mesa del Señor. Tú no sabes por qué ese hermano no te habla. Ahora, si tú vas, te acercas, ese hermano no te quiere hablar, habla con el pastor, pues. Porque si es un hermano bautizado y en plena comunión y hasta tiene liderazgo, a ese hermano, si tiene ese problema y no quiere perdonar, hay que disciplinarlo. Acá la iglesia mejor lo disciplina, antes que Dios lo discipline. ¿Me entiendes? ¿Qué prefieres tú? ¿Que la iglesia te discipline o Dios te discipline? ¿Me entiendes? Eso es lo que está hablando Pablo. Y a veces eso es lo que más daño causa en la iglesia. Que hay hermanos que nunca se saludan, que ni siquiera se han atrevido a saber su nombre. Pero somos un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Por eso Pablo está diciendo eso, pruébate a ti mismo, mira, ¿estás en el cuerpo? Discierne. En el 29 dice, no, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Bebe juicio para sí. Esto también es importante, hermano. Nos han hecho creer, y lo hemos creído, que si tú participas de la cena en pecado, tú te vas a morir. Tú te vas a morir. O te vas a enfermar. Porque muchas veces, hermano, tú estás luchando con un pecado. Y estás arrepentido de ese pecado, pero tú sientes que ese pecado aún sigue en tu mente, sigue en tu corazón. Y tú participas de la mesa del Señor. De eso no está hablando Pablo. Ahorita, dentro de un ratito, se lo voy a decir cómo es la figura. Dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Muy probablemente, lo que Pablo está hablando es que no necesariamente la persona que viene en esa condición de enemistado, de peleado con el hermano, va a morirse o se va a enfermar. No. Lo que Pablo está diciendo es que el cuerpo, que es la iglesia, los hermanos se pueden enfermar. Hay momentos, como está pasando ahorita en la iglesia, hay varios hermanos que se están enfermando. Hay varios. Yo no puedo decir si ese hermano se enfermó porque vino a la mesa del Señor en pecado. No, hermano, eso Pablo no está diciendo. Pablo está diciendo de que si tú y yo participamos enemistado, en división con mis hermanos, es como el cuerpo, que es la iglesia que es el cuerpo, se resquebraja. Y hay la posibilidad de que tú que estás andando bien en armonía con Dios, en comunión con Dios, amando a los hermanos, no tienes ninguna falta, hermano, delante de Dios, tú, y de verdad que es así. Estás luchando, claro, con tu santificación, estás mortificando al pecado, estás batallando cada día, pero en la gracia de Dios te sostienes, te levantas en el nombre del Señor y te enfermas. No es por eso, oye, el hermano se enfermó, ¿qué pecado habrá cometido? Los legalistas dicen eso, ¿no? Ay, ¿qué pecado habrá cometido ese hermano hoy? Mira, y se murió de cáncer. No, hermano, Dios no mata. Dios cuando decide llevarte, te lleva. Ahora, ¿cómo te va a llevar? Yo no sé. Si te lleva sin ninguna enfermedad, gloria a Dios. Y si te lleva como consecuencia de una enfermedad, de un cáncer, de una situación difícil, esa es la voluntad de Dios. ¿No? A mi mente viene siempre que leías Una vida con propósito, el caso del padre de Rick Warren, que decía, ¿no?, que su padre era un tremendo evangelista. Estaba con cáncer en la cama, ahí. Y él quería salir a predicar el evangelio, hermano. Tuvieron que amarrarlo. No podía ya salir, estaba mal. Pero él quería pararse y predicar el evangelio. ¿Tú puedes decir que ese hermano que murió de cáncer murió porque estaba en pecado y participó? No. El tema es que de repente a ti no te pasa nada. No te pasa nada, no te enfermas, no te mueres, pero estás causando un gran problema en la iglesia.
y Dios se va a encargar de ti. ¿Cómo lo hace? No sé. Pero Dios sí, muy probablemente Él te discipline, dice, ¿no? Dice, pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La palabra juicio, mire cuántas palabras, ¿no? Juzgado, juicio, cuántas veces Pablo está hablando ahí. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Tenemos la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos? No, hermano. Es Dios, por medio de su palabra y su espíritu, que nos juzgue. Pablo acá en el 4.1, en esta misma epístola, 4.1, dice que todo hombre se considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel. Y cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, que ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no soy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino de esperar hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Aquí en el 6.1. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no antes a los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Miren, los santos han de juzgar al mundo en el día del juicio del tribunal de Cristo, del tribunal de Cristo, el trono blanco, perdón. Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asunto de esta vida? Aquí Pablo le está diciendo, usted puede juzgar. Ya ahí están las autoridades en la iglesia para juzgar problemas que hay entre los hermanos. Por el problema que hay. Ahora, si eso lleva como consecuencia que el hermano o los hermanos están peleados y han llevado hasta su problema hasta los tribunales civiles, ¿dónde está su confianza, dice acá? ¿Dónde está? Si esas son cosas triviales, esas cosas las tiene que solucionar en la iglesia. Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Te imaginas que aquí un día un hermano le hace juicio a otro hermano? Eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Y pasa, hermano. A veces tú yo he tenido la oportunidad de ir a visitar en las provincias y me he quedado sorprendido de hermanos haciendo juicio a otro hermano de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra, ¿no? Y en el 31 dice, pero si nos juzgásemos a nosotros mismos no seremos juzgados, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Miren, el propósito, y eso que quede claro, hermano, nunca fue que tú, como consecuencia de participar de la Santa Cena, tú participabas en pecado y en problemas con los hermanos. Dios te disciplinaba y te daba una enfermedad y tenías problemas. No, el propósito de Dios era disciplinarnos. Esa enfermedad y esa muerte fue una disciplina de parte de Dios. En algunos casos. Y en otros casos, de los que no se enferman y no les pasa nada, de todas maneras, cuando ellos se comienzan a juzgar a sí mismos, o el Espíritu Santo lo comienza a juzgar, Dios va a sacar a la luz su pecado y a esa persona Dios lo va a disciplinar. Dios tiene su manera de disciplinar, ¿me entiende? Dios tiene su forma de disciplinar. Voy a aclarar nuevamente. Lo que Pablo está diciendo aquí, el problema ¿cuál es? Las divisiones entre los hermanos. La abstracción de personas que se hacen. Que los ricos o los que tenían potentados comían unos banquetes increíbles y los pobres que llegaban, los pobres, los esclavos, los libertos que no tenían recursos, se quedaban afuera y no participaban para nada. Pablo lo que recomienda y da a entender entre líneas, si hacen eso, digan,
Si tú vas a comer, come la comida que comen los esclavos, pues. Come la comida que comen los pobres. Tu dinero, inviértelo y haz que todos coman por igual, ¿no? A veces hay ayunos, por ejemplo, que no son ayunos como nosotros entendemos. Si no hay ayuno, vamos a poner, tú vas a ayunar por Ucrania, ¿no? Por donde está la guerra, la zona donde está la guerra. ¿Cómo está esa gente? Esa gente está pasando grandes necesidades, ¿no? No tienen a veces mucho que comer. Y te enteras qué es lo que ellos comen. Tú quieres participar con ellos. Entonces tu ayuno consiste en comer lo que ellos comen, ¿no? Es decir, acá tú puedes comer lo que tú quieras. Pero uno dice, yo voy a ayunar y mi ayuno va a ser comer lo que los hermanos de la iglesia cristiana en Ucrania están comiendo. Porque la diferencia del dinero que yo voy a ahorrar, se lo voy a mandar a la iglesia de Ucrania. No a la guerra, hermano, sino a los hermanos. ¿Me entiende? Eso, por ejemplo, es una forma de presentar una forma que a veces Dios nos permite hacerlo. Pero en este caso, entonces Pablo nos está hablando de que estas divisiones causan serios problemas en la iglesia. Las divisiones, toda división en la iglesia causa serios problemas, hermano. Y ese pecado es muy grande para Dios. Y ese pecado divide a la iglesia. Y por causa de eso, la iglesia se enferma. La iglesia se enferma, ¿me entiende? Y al enfermarse la iglesia, espiritualmente se enferma también, y también hermanos se enferman o mueren. Hermanos que no hacen acepción de personas, hermanos que no dividen la iglesia, por causa de que la iglesia está en conflicto, la iglesia está dividida, los hermanos comienzan a enfermarse y comienzan a morir algunos. No porque son los que dividen. Muchas veces los que dividen no le va a pasar nada, pero tarde o temprano, acá como dice en el 32, pero cuando somos juzgados por el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Él se va a encargar de disciplinar a aquellos que están participando incorrectamente. Él tiene su manera y su forma de disciplinar, hermano, ¿no? Dios tiene, hermano, su manera. Yo en estos días he estado estudiando el libro de Oseas, por ejemplo. Cuando ya el Señor decide, ¿no?, que Osea como prostituta se vuelva al Señor, ¿qué hace? De acuerdo al libro de Oseas, en el capítulo 2, le quita todo. Todas las bendiciones que ella tenía, todos los recursos que tenía, le va quitando. ¿Hasta qué? Hasta que lo único que le queda a ella, ¿y qué cosa es? Buscar a Dios. Buscar a su marido y buscar a Dios. A veces Dios nos disciplina de esa manera, ¿no? Las bendiciones que tenemos, las cosas que Dios nos ha dado, Él nos las va quitando de un momento a otro. Nos las va quitando, ¿me entiende? Nos va quitando todos esos privilegios que Él nos ha dado. De un momento dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Es que estás mal, pues. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que tú mismo te des cuenta, que tú te disciernes y te juzgues a ti mismo que lo que estás haciendo es incorrecto. Que si tú tienes dinero, si tú tienes una posición, no es porque tú hayas sido especial. No, porque Dios en su pura gracia te quiso bendecir. Te quiso bendecir de una manera especial, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a participar de la cena del Señor en un proceso de estar luchando con pecados, hermano. Y eso nos debe llevar a reflexionar para qué es la mesa del Señor. ¿Qué representa la mesa del Señor? Principalmente la muerte de Cristo, ¿no? Y aún en ese proceso de estar luchando con nuestros pecados, pero en la gracia de Dios y dejando que Dios por medio de su palabra y su Espíritu vayan procesándonos y santificándonos, mediante la fe
uno puede recibir una vez más la certeza de que Cristo acoge a los pecadores. ¿Para qué fue la muerte de la cruz? Para acoger a los pecadores, para salvar a los pecadores. Por otro lado, cualquier visión del sacramento que permita al impenitente participar sin discernir del cuerpo, convierte el ofrecimiento de gracia en un lugar de juicio. No es porque, tú cuando estás participando en la cena, yo creo que todos estamos pensando y haciendo memoria de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Dice, en memoria de mí. Pero si tú lo haces en una forma así displicente, en una forma así libertina, bueno, ¿por qué hay que tomarlo? Preocúpate. No, hermano. Es verdad, Dios te ha regalado la salvación y todos los beneficios. Pero, ¿quién pagó por ello? ¿Quién ha pagado por ello? Dios, ¿no es cierto? Por eso dice, en memoria de mí. Valoramos realmente esta salvación. La gracia recibida, que no es reconocida como tal, no es gracia en absoluto. La gracia recibida, que no reconoce la necesidad de mostrar la gracia a los demás, es perder la vista por completo el punto central de la cena. Es decir, tú y yo hemos sido salvos, tú y yo hemos sido perdonados, tú y yo en un momento de nuestra vida hemos participado en esos conflictos, en esas luchas, que nadie las sabía, solamente tú y Dios. No estamos llamados a juzgar. Pues lo dice, ¿no? La necesidad de mostrar gracia a los demás es perder de vista por completo el punto central de la cena del Señor. Por eso que la cena es una confraternidad. El reunirse, el congregar, nosotros nos reunimos como cuerpo de Cristo. Siempre venimos aquí, aún así no haya mesa del Señor, a confraternizar, porque somos hermanos. Cuando os reunís, dice Pablo, ¿no? Cuando se congreguen como iglesia y hagan culto a nuestro Dios, lo hacemos los hijos de Dios. Aquí nadie viene con posiciones. Y si alguien usted ve alguna vez que nosotros como pastores o los líderes de esta iglesia están haciendo acepción y le dan más importancia a alguien, llámenos la atención, hermano. Tienen todo el derecho, porque si no, eso va a traer división. La participación, todos participamos. Así como participamos en la mesa del Señor de los elementos, todos participamos del beneficio de pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia ama al Señor con todo su corazón y con todo su ser, recibe grandes bendiciones, hermano. Hermano, cada familia. Dios va prosperando en todas las áreas. Tú ves, ¿no? Hace un momento salía Tania y ella salía agradecida a Dios por poder leer la palabra, ¿no? Decía, ¿qué se siente estar ahí? Ese es un privilegio que Dios le da. Es la participación, que tú puedes participar, que todos pueden estar aquí. Un día predicando, otro día enseñando, otro día evangelizando, otro día visitando a los hermanos. Todos participamos del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, la mesa del Señor es un acto de acción de gracias. Si no somos agradecidos, no solamente por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, sino por todos los beneficios que en su gracia Dios nos ha regalado, seríamos mal agradecidos, hermano. Por eso que la cena del Señor, dice, cuando Él oró al Padre, ¿no? Al Padre, por las cosas que Dios era, y partió, ¿no? Y dio gracias y partió. Primero hay que dar gracias a Dios. Siempre ser agradecidos a Dios, no solamente en la mesa del Señor, sino permanentemente en el hogar. Y en cuarto lugar, la mesa del Señor es una recordación que nos recuerda cada vez, como decíamos con Oseas, de dónde Dios nos sacó. Y que lo que somos es por pura gracia de Él. ¿Quién? Hacerlo en memoria de mí. Ustedes son lo que son por mí. Ustedes son para mí. Ustedes me pertenecen a mí. Hay que recordar todo eso. Dios nos ayude y cada cena del Señor
cada Santa Cena, cada mesa del Señor, cada Eucaristía que participemos, lo hagamos ahora conscientemente, de lo que aquellos que han estado atentamente escuchando la palabra. Porque yo sé que Dios quiere renovar nuestra iglesia, quiere renovar este lugar, quiere renovar para que seamos bíblicos en todo lo que podamos. Acercarnos. Yo sé que algunos van a decir, pero pastor, usted ha enseñado algo que es incorrecto. Acá dice que si yo participo en esta condición, Dios me va a castigar. No, hermano, el tema es el texto que hemos leído. Es un texto que tiene 18 versículos y que los títulos que tienen las Biblias, terminé diciendo eso y termino diciendo lo mismo, ahora aclarando, todos los títulos que tienen la Biblia no son inspiración de Dios. Son que cuando alguien, no sé quién, agarró y comenzó a dividir la iglesia en versículos y en títulos, eso no son inspirados. Lo inspirado es que usted quítele los títulos, quítele los numeritos, y eso es lo que Dios ha dejado. Los hombres, para querer arreglar y ayudar a algunos con buena intención, en este caso de la Cena del Señor, ha habido ese error, ¿no? De que lo separan. Entonces cuando tú dices, no, acá estoy de acá, y tú miras ese texto fuera del contexto. Pero ahora ya sabes que la Biblia tiene un texto y hay que ver el pensamiento, dónde comienza y dónde termina. Y eso es lo que hemos hecho en estos 3 domingos, para entender el verdadero propósito de la Cena del Señor. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Y te pido, Señor, que podamos salir agradecidos a ti. Presentamos delante de ti nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente, nuestro ser, nuestra comunión contigo, Señor. Pero también presentamos la vida de Magda Límaco, Señor, que está pronto a partir de esta tierra para irse a tu presencia, Señor. También presentamos a Mateito Quispe, Señor, este niño que está luchando contra la leucemia, Señor, y que parece que el tratamiento no da. Tú tienes el poder para revertir todo, Señor, y hacer que tu mano poderosa se ponga sobre este niño que ya tiene más de 1 año luchando contra el cáncer, Señor amado. Mira a sus padres, sus abuelas, su familia, Señor. Mira a tu hijo Pedro, que el día de hoy estuvo con nosotros en la escuela bíblica. Fortalécelo, Señor, en su fe y provee lo que él necesita, Señor, para este tiempo en que él no va a trabajar, Señor. Oh Padre de la Gloria, y presentamos también a todos los demás hermanos que están enfermos, como la hermana Gloria, Señor, que está con celulitis, Rosita Burga, que está con celulitis, Padre Celestial. Presentamos su vida para que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Señor y Redentor. Gracias, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.